A ver, la palabra Estado. La oímos todo el tiempo, ¿verdad? En las noticias, en conversaciones, en el día a día. Pero si nos paramos un segundo a pensar, ¿qué es exactamente un Estado? Porque, ojo, no es algo que haya existido siempre, ni mucho menos. Es de hecho una invención bastante moderna. Y su historia, bueno, su historia nos cuenta cómo hemos llegado a organizar el poder en el mundo tal y como lo conocemos hoy. Pues esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Y para responderla, lo que vamos a hacer es literalmente desmontar el concepto pieza por pieza. Y ya verán, la respuesta tiene mucha más miga de lo que parece a simple vista. Y para encontrar el origen tenemos que viajar en el tiempo, hasta la Italia del Renacimiento. Fue allí donde un tal Nicolás Maquiavelo, en su famosísimo libro El Príncipe, usó por primera vez la palabra Estado de la forma en que la entendemos hoy. O sea que sí, ahí es donde empieza toda esta historia. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver cómo se inventó eso del Estado moderno. Luego echaremos un vistazo a sus 3 ingredientes, digamos, básicos. Después nos meteremos de lleno en su secreto mejor guardado, que es la soberanía. Veremos cómo esa idea está hoy más cuestionada que nunca y para terminar nos preguntaremos, ¿qué futuro le espera al Estado? Pues venga, vamos al lío. Lo primero que hay que entender es que el Estado, tal y como lo conocemos, es una idea, bueno, sorprendentemente nueva. No ha estado ahí siempre. De hecho, nació en Europa, allá por el siglo XV, y supuso una ruptura total, pero total, con lo que había antes, el sistema feudal. ¿Y qué tenía de especial este nuevo Estado que lo hacía tan diferente? Pues de repente apareció un poder centralizado, con un monopolio de la fuerza. Se establecieron fronteras fijas y sobre todo una idea, que hoy nos parece obvia, pero que en su día fue revolucionaria. El poder ya no estaba en la persona, en el rey o el señor feudal, sino en el cargo. A eso le sumamos una burocracia, ejércitos permanentes. Vamos, fue una transformación radical de cómo se entendía el poder. Vale, entonces, si tuviéramos que pensar en el Estado como, no sé, como una receta, ¿cuáles serían sus ingredientes imprescindibles? Pues la teoría clásica lo tiene bastante claro. Todo Estado se sostiene sobre 3 pilares, 3 elementos fundamentales. Esos ingredientes son, primero, un territorio, o sea, un espacio geográfico claro con sus fronteras. Segundo, una población, la gente que vive dentro de ese territorio. Y tercero, y aquí está la clave de todo, el poder. Esa capacidad única para crear leyes y, sobre todo, para hacer que se cumplan. Y es este último ingrediente, el poder, el que de verdad esconde la esencia de lo que es un Estado. Y claro, ese poder tan especial, tan único que define al Estado, tiene un nombre: soberanía. Quédense con esta palabra, porque es el concepto central de todo este análisis. Es, por así decirlo, el sistema nervioso, el alma del Estado. Y el que le puso nombre y apellidos a esta idea fue un filósofo francés, Jean Bodin. Estamos en el siglo XVI, en plena época de las monarquías absolutas, y Bodin la define así: la soberanía es el poder supremo y absoluto sobre los ciudadanos, no sometido a las leyes. Pensemos un momento en lo potente que es esto, un poder por encima de todo que ni siquiera tiene que obedecer las leyes que él mismo crea, una idea radical. La idea de Bodin era cristalina. La soberanía, para ser soberanía de verdad, tenía que ser suprema y absoluta, o sea, sin nadie por encima. Perpetua, dura lo que dure el Estado. Y muy importante, única e indivisible. No se puede ni partir en trozos, ni compartir, ni ceder. Era un pack completo, sin peros. Claro, aquí llega la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Porque, vale, aceptamos que existe ese poder supremo, pero ¿quién debería tenerlo? ¿Quién lo ejerce? Y esta simple pregunta, desató uno de los debates filosóficos más importantes de la historia moderna, el del famoso contrato social. Y aquí tenemos a los dos grandes pesos pesados del debate. Por un lado, Thomas Hobbes, que decía, mira, el ser humano por naturaleza es un lobo para el hombre, así que para no matarnos entre nosotros, entregamos toda nuestra libertad a un poder absoluto que nos dé seguridad. Y en la otra esquina, John Locke, que lo veía justo al revés. No, nosotros ya somos libres por naturaleza y creamos un gobierno para que proteja esa libertad, un gobierno limitado. Al final, es el eterno dilema, ¿verdad? ¿Seguridad o libertad? Pero claro, la historia nunca se queda quieta, y esa idea tan perfecta y redonda de Bodin sobre la soberanía, pues empezó a recibir golpes. Varios acontecimientos históricos de primer nivel empezaron a cuestionar, a agrietar esa idea de un poder absoluto e indivisible.
Si miramos la historia, la tendencia es clarísima. Ese poder absoluto y concentrado no ha hecho más que dividirse. Primero, a finales del XVIII, las grandes revoluciones, como la francesa o la americana, lo parten por dentro con la separación de poderes. Luego, en los siglos XIX y XX, aparecen los estados federales, que lo dividen territorialmente. Y ya a mediados del XX, el golpe final. Los estados empiezan a ceder poder hacia arriba, a organismos supranacionales como la ONU y sobre todo la Unión Europea. Así que, ¿qué nos queda de la receta original de Bodin? Pues poca cosa. Supremo y absoluto, cuestionado por el derecho internacional. Único y indivisible, pues el federalismo y la Unión Europea demuestran que no. Intransmisible, se lo hemos cedido a órganos supranacionales. Básicamente, la receta original ha sido totalmente revisada. Y el ejemplo más claro que tenemos hoy en día, el más potente, es sin duda la Unión Europea. Pensemos en lo que significa. Países que son soberanos deciden voluntariamente ceder una parte enorme de su poder y aceptar que las leyes de la Unión Europea estén por encima de sus propias leyes nacionales. Vamos, esto a Bodin le explota la cabeza. Hubiera sido impensable. Y con todo esto llegamos a la recta final. La pregunta es obvia. Si la soberanía, el alma del Estado, está cambiando tanto, ¿qué significa eso para el propio Estado? ¿Se está quedando obsoleto? Este cuadro resume perfectamente todo el viaje que hemos hecho. Empezamos con un concepto de soberanía que era absoluto, ilimitado, centralizado en un único punto. Y hemos llegado a la realidad actual donde ese poder es limitado, condicional, está dividido, compartido y a menudo subordinado a leyes que se deciden fuera de sus fronteras. Y aquí está la conclusión clave de todo esto. La crisis de la soberanía es en realidad la crisis del propio Estado. El concepto de Estado está en plena mutación porque su pilar central, su ADN, que es la soberanía, está cambiando. No significa que el Estado vaya a desaparecer mañana, ni mucho menos, pero está claro que ya no es ni será lo que fue. Y terminamos, como no podía ser de otra manera, con una pregunta para el futuro. Si ese poder absoluto del Estado se está desvaneciendo, ¿qué viene después? En un mundo donde los grandes problemas, como el cambio climático, las pandemias o las crisis financieras, no entienden de fronteras, la idea de un poder soberano y encerrado en sí mismo parece, cada vez más del siglo pasado. La reflexión queda en el aire. ¿Cuál será la siguiente forma de organizarnos políticamente?